Buenos días, hermanos. Volteé para atrás y oí la que estaba aquí, hermano Alfonso, y dije, ay, me salvé, no tengo que predicar. Damos gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que nos da de estar reunidos una vez más como sus hijos, alabando su nombre. Y así esperemos en Dios que estemos listos para escuchar otra porción de su palabra. Es importante, hermano, que vengamos con una mente abierta, listos y preparados, hermanos, para escuchar el consejo de Dios. A veces venimos y estamos aquí físicamente, pero nuestra mente, ¿verdad? Como dicen predicar, están los frijoles, ¿verdad? Tan allá los quehaceres. Dejemos las cosas, hermanos, los quehaceres, y enfoquémonos en la palabra de Dios. Amén. We thank God for the opportunity He gives us to come together as His children for the sole purpose to praise Him and to worship Him, and like this also to listen to another portion of His holy word. It is important for us to come with an open mind, to be attentive to see what God has in store for us, to see what God has to say to us. Amen. So let's just forget about everything. Don't be thinking about anything else. Sometimes we're here physically, but our mind is somewhere else. Amen. It's important for us to stay focused, awake, and attentive to the Word of God. Amen. Cuando el rey David, hermanos, cayó en pecado, cuando el rey David cayó en adulterio, Dios manda a un profeta, el profeta Natán, y le hace saber al rey David el gran pecado que David había cometido. When King David falls into adultery with Bathsheba, God sends prophet Nathan to go and tell King David the sin that he had just committed. En uno de los salmos, hermanos, cuando el rey David reconoce, cuando el profeta Natán le deja saber el pecado que había cometido, rápidamente, hermanos, David reconoció su pecado. And when prophet Nathan comes and shows and explains by a parable the sin that David had just committed with Bathsheba, quickly King David recognized his sin. And quickly does he make a cry out to the Lord. Y rápidamente, hermanos, David hace una plegaria a nuestro Dios y le llora a nuestro Dios y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad. Y dice: y límpiame de todo mi pecado. So when King Nathan comes and tells David, David quickly shouts out to the Lord and cries out to the Lord and says, God, according to your mercies, forgive my iniquity. God, according to your mercies, wash me from my evil doing and cleanse me from all sin. Porque es, hermanos, que David, hermanos, le clama a Dios que tuviera misericordia de él. Why is it that David calls out to the Lord for the Lord to have mercy on him? Porque dice, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es un castigo eterno. Why does David call on to the Lord, Lord, forgive me, forgive my sin, forgive my iniquity? Because Paul says that the wages of sin is death. Because Paul says that the wages of sin is eternal punishment. Y Dios en su misericordia, hermanos, Él quita el castigo si nos arrepentimos. But God in His great mercy, He takes away the punishment if we repent. Dijo un muchacho, ok. Hizo la pregunta, ¿qué es la diferencia? He oído de la gracia de Dios y he oído que vamos a ser salvos por la misericordia de Dios. ¿Qué es la diferencia? A young kid asked, okay, I've heard of the grace of God and I've heard of the mercy of God. We're going to be saved by the grace of God, but I've also heard we're going to be saved by the mercy of God. What's the difference? Do you know the difference? ¿Sabes la diferencia entre la gracia de Dios y la misericordia de Dios? Los hemos escuchado. Quizás tengamos una idea, pero a veces como que no sabemos con exactitud qué significa la gracia de Dios y la misericordia de Dios. We've heard these terms that we're going to be saved by grace of God, and we've heard that we're going to be saved by the mercy of God. Do you know the difference? Gracia, hermanos, gracia es cuando Dios nos da algo
aunque no lo merecemos. Misericordia es cuando Dios quita algo, aunque lo merecemos. Grace is when God gives us something when we don't deserve. That's grace. Even though we don't deserve it, God gives it to us. It's a gift of God. We don't deserve it, but God gives it to us. In the mercy of God, God takes away something that we deserve. Es por la misericordia de Dios, hermanos, que nuestro destino cambia, hermanos, de muerte a vida, hermanos, cuando nuestros pecados son perdonados y borrados. It's because of the mercy of God that our destiny, our life changes when our sins are forgiven and erased. La misericordia de Dios, hermanos, es un atributo de Dios que no se la podemos quitar, hermanos. Es la misericordia de Dios, hermanos, que en su misericordia vemos el amor, la compasión y el poder de Dios. In the mercy of God, it's an attribute of God. God is merciful. God is mercy. And it's in His eternal mercy that we see His love, compassion, and power. En su misericordia, Dios tiene el poder de quitar el castigo. Es el poder de quitar el dolor y sufrimiento de la persona. It's in His mercy that God has the power to take away the punishment, pain, and suffering of a person. That's when I read going into 2 Corinthians. When I read 2 Corinthians chapter 1, I was blown away. Even though I've read it before, I was intrigued. I go, you know what? I have to preach on this verse. En la segunda carta a los Corintios, hermano, cuando yo leí la segunda carta a los Corintios, yo sé que usted los ha leído, y lo he leído, hermanos, y lo volví a leer, y me llamó la atención, hermano. Me llamó mucho la atención, hermano, como el apóstol Pablo, las palabras que él usa, hermano, cómo él se expresa, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, in 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, and I want to read it slow. There's a lot of message here. I mean, we can go days explaining these verses. But I'm limited with time, so I'm going to try to make it brief. La segunda carta a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Una segunda carta, el capítulo 1, versículo 3 al 4, in 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Powerful message from God. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Qué gran mensaje, hermanos. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Blessed be the God, Apostle Paul exalts God. Apostle Paul exalts God and blesses His holy name. Paul says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which ourselves are comforted by God. Punto número uno, hermanos. The first point that I want to draw out of this verse, without a doubt, is Father of all mercies. Sin duda alguna, hermanos, el primer punto que yo quiero sacar, hermanos, de este pasaje bíblico es Padre de misericordias. Padre de misericordias, hermanos. Hemos oído la misericordia de Dios, pero misericordias es más que una. The first point I want to draw out of this text, Paul says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which is the Father of mercies. Our Heavenly Father is the Father of mercies. Primeramente, hermanos, tenemos que saber y tener en mente, hermanos,
que así como nuestro Dios es eterno, su misericordia es eterna. And we got to keep in mind that the way God is eternal, He doesn't have a beginning or an end. His mercy is also eternal. La misericordia de Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Vaya conmigo a Salmo 103. Go with me to Psalms 103. The mercy of God has no beginning and the mercy of God has no end. Psalms 103. Vamos a ver las misericordias de Dios, hermanos. We're going to see the mercies of God. Psalms 103, verse 17. En Salmos 103, versículo 17. La misericordia de nuestro Dios, hermanos, es una misericordia eterna. Dice el salmista, Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. In Psalms 103 verse 17, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. That's a key word, some key words right there. Right now we're going to look at them. For who? The mercy is God. Who? The mercies are for those who fear Him, and His righteousness to the children's children. Aquí vemos, hermanos, que la misericordia no es para todos. Es ofrecida a todos, hermanos, pero no todos la reciben. So here we can see that the mercy of God is offered for everybody, but no people reject it. Verse 17 says here, versículo 17 dice, sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Who are the ones that fear Him? This morning, Brother Alex was giving a class, and we talked about the fear of the Lord. When we have the fear of the Lord, we want to just please our Lord. Because that fear lives in us. We have that fear that we're going to lose our salvation. We're going to fear that we're going to be disconnected from the communion of God, from Christ. To those God has mercy on. Los que le temen a Dios, hermanos, nuestro Dios tiene misericordia, hermanos. Los que le temen a Dios, hermanos, son todos aquellos que buscan hacer su voluntad, que tienen miedo de que su relación con Dios se quebrante, que tienen miedo que se van a perder su salvación. Y nos aferramos a la salvación, hermanos, con temor y temblor, porque la salvación se puede perder. And we hang on to the salvation with fear and trembling because we know that at any moment we can lose our salvation. That's why David calls out, Lord, have mercy on me because I have sinned. Por eso David, hermanos, le clama a Dios, Dios ten misericordia porque he pecado. Lávame más y más y más mis rebeliones. Salmo 108, versículo 4, hermano, dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios no tiene límites. In Psalms 108, verse 4, the Word of God says that the mercy of God has no limits. We can't put a limit to the mercy of God. He is merciful. It doesn't matter what people think. It doesn't matter what the atheists think. It doesn't matter what unbelievers think. The mercy of God has no limits. And a lot of times things happen in our lives and we question the mercy of God. But the mercy of God has no limits. A veces nos pasan cosas, hermanos, en la vida y a veces cuestionamos, hermanos, la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no tiene límites. Has no limits. He can be as merciful as He wants in your life. He has no limit. Nuestro Dios, hermano, Él puede ser misericordioso en su vida cuantas veces que Él quiera. David, hermanos, cometió un gran pecado. No más eso, hermano, no más adulterio, sino que fue y mató al esposo de Betsabé. Y reconoció su pecado. David le clama a Dios, Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de acuerdo a la multitud de tus piedades. A veces pensamos, hermano, que los pecados que cometemos a veces no son perdonados. Dios no me va a perdonar de eso. La misericordia de Dios no tiene límites. The mercy of God has no limits. Sometimes we do things and we feel like God's not going to forgive me. That is the enemy of the devil. That is the thought of the devil.
The mercy of God has no limits. The mercy of God is eternal. We see the word flow in the Old Testament. 296 times we see the word merciful and mercy in the Old Testament. Hermanos, la palabra misericordia no fluye, hermanos. En el Antiguo Testamento, 296 aproximadamente, nos encontramos la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, hermanos. 43 aproximadamente en el Nuevo. Jeremías, hermanos, capítulo 3, versículo 23, en Lamentaciones, dice Jeremías, en Lamentaciones 3:23, hermanos, que la misericordia de Dios es nueva. Nuevas todas las mañanas. In Lamentations chapter 3, verse 23, Prophet Jeremiah says that the mercies of God are new every morning. The mercies of God are new every morning. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, hermanos. ¿Qué más podemos decir de nuestro Dios, hermano? ¿Qué más? A veces leemos, hermanos, estas escrituras y no las entendemos, hermano. Las misericordias, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Padre de misericordias. ¿Qué es misericordia? What is mercy? Que aunque nosotros, hermanos, pecamos, nosotros merecemos el castigo eterno. Dios en su misericordia, hermanos, quita ese castigo. Dice, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, la escritura que Irving leyó. What is mercy? When we fall into sin, we deserve condemnation. When we live in sin, we deserve condemnation. When we live in sin, we're on our way to condemnation. But when we come to God repented, He takes off that punishment. He changes our destiny around. That is the mercy of God. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Cuando nos venimos arrepentidos ante Dios, reconociendo nuestro pecado, nuestra vida cambia, hermano, nuestro destino cambia, hermanos, de muerte a vida. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31, Deuteronomy chapter 4, verse 29 to 31. Aquí Moisés, hermanos, están para entrar a la tierra prometida. Here in Deuteronomy, the second law, they're about to enter the promised land, Canaan. And Moses, in Deuteronomy chapter 4, verse 29 and 31, God knew that they were going to go into bondage. God knew that they were going to sin. They were going to fall into idolatry. Dios sabía, hermanos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31, si usted lee el capítulo, Dios por Moisés, hermanos, Dios ya sabía, hermanos, que ellos iban a caer en idolatría. Ellos iban a ser llevados, hermanos, al cautiverio, al exilio. Y lo vemos, por el rey Nabucodonosor viene y se los lleva. Pero dice Deuteronomio 4, 29 al 31, Deuteronomy chapter 4, verse 29 and 31. Fíjese, todavía sí, la misericordia de Dios, hermanos. Dios sabiendo que iban a caer en pecado. Dios sabiendo que iban a ser idólatras. Se iban a apostar, hermanos, a aquellos dioses, hermanos, paganos. Dios le dice, hermanos, en su misericordia, Deuteronomio 4, 29 al 31. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcancen todas estas cosas, si es en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Son palabras claves, hermano. Estamos leyendo, pero son palabras claves. Dice Moisés, cuando estuvieras en angustia y te alcancen todas estas cosas, el pecado te va a alcanzar. En esos postreros, y si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pecado que le juró a sus padres. Fíjese, Dios sabiendo que eso iba a caer, dice, si tú lo buscares de todo tu corazón, lo vas a encontrar y vas a recibir su misericordia. Dios sabiendo, hermanos, Padre de misericordias. In Deuteronomy chapter 4, verse 29 through 31, but
From there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all of your heart and with all of your soul. When you are in distress, and all these things come upon you in the later days, when you turn to the Lord your God and obey his voice, those are key words. Those are key words. When you're in distress, God says, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the Lord your God and obey his voice, for the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers which he swore to them. It's the mercies of God. We don't deserve it. But God is willing to take that punishment away from us if we just repent of our sins. Dios, hermano, está pero listo y está preparado, que quiere quitar el castigo de nuestras vidas si oyéramos su voz, si nos arrepentimos de nuestras maldades, si volteamos nuestras vidas. Le dice Pablo a Tito, le escribe una carta Pablo a Tito, que la misericordia de Dios, hermanos, es manifestada en la cruz del Calvario. Paul writes a letter to Titus chapter 3, that the mercy of God is manifested. We see the mercy of God on that cross of Calvary. Go with me to Titus chapter 3. Vaya conmigo a Tito capítulo 3. Cuando venimos a la cruz de Cristo, arrepentidos, somos lavados con su sangre, recibimos la misericordia de Dios. Es lo que dice Tito capítulo 3. Go with me to Titus chapter 3. When we come to the cross of Christ, when you come to the cross of Calvary, repentant, and we wash away our sins, we receive the mercy of God. In Titus chapter 3, verse 4 to 6, Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. In Titus chapter 3, verse 4 to 6. But when the kindness of love of God, our Savior, toward man appeared, about Jesus Christ, not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. But not only is he Father of mercies, pero no solamente, hermanos, es nuestro Padre Celestial, Padre de misericordias, hermanos, sino es el apóstol Pablo enfatiza que es Dios de toda consolación. But Paul also emphasizes greatly, says he is God of all comfort. El ser humano, hermano, por naturaleza, we as humans by nature, we're weak. We're fragile. Por naturaleza, hermano, el ser humano somos débiles, hermano, somos frágiles. Y cuando pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, hermanos, buscamos a alguien que nos consuele, ¿o no? Sí, hermanos. We as human beings, by nature, we're weak, we're fragile. When we go through something, we look comfort. We look for comfort from someone. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que Dios es Dios. Nadie puede consolar, hermanos, como nuestro Dios. No one can comfort like our God. God is the God. There's nobody greater than him to comfort you. He is the Father of comfort. Él es el Dios, hermanos, de consolación. No hay nadie mayor que Dios. Él es el Dios de consolación, hermanos. Como cristianos todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, hermanos, y es parte de la vida. As Christians, we all go through difficult times in our lives. It's part of life. Go back to 2 Corinthians chapter 1. Regreso a 2 Corintios capítulo 1.
Go back to 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 4, hermanos. No solamente nuestro Dios es Padre de misericordias, sino que es Dios de toda consolación. Our Heavenly Father not only is a Father of mercies, but He's a God of all comfort. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 4, 2 Corinthians chapter 1, verse 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas, hermanos. En todas. 2 Corinthians 1:4, who comforts us in all our tribulation. All our tribulation. La palabra griega ahí, hermanos, es paraklesis. The Greek word there is paraklesis, que quiere decir alguien que está a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciendo. Es la palabra griega. The Greek word there is paraklesis, which means that someone is by our side, comforting us and strengthening us. It's not just a comfort that I'm going to feel better. No. The word comfort there is paraklesis, that He helps us and gives us strength. Okay? Cuando Dios, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que Dios es un Dios de consolación, hermanos, es porque el apóstol Pablo, hermanos, él experimentó el consuelo en su vida. When Paul writes and says that God is a God of comfort, it's because Paul experienced the comfort of God personally in his life. Go with me to 2 Timothy, vaya conmigo a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, go with me to 2 Timothy chapter 4. Cuando Pablo dice que Dios es un Dios de toda consolación, es porque Él lo experimentó. Él experimentó el consuelo de Dios. When Paul says that God is a God of all comfort, it's because Paul experienced the comfort of God. Y todos sabemos, hermanos, los sufrimientos que pasó Pablo. We all know the suffering that Paul suffered. Pero dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 16 al 18. 2 Timothy chapter 4 verse 16 through 18. En mi primera defensa, cuando yo necesitaba el apoyo de todos mis hermanos, ¿qué dice? En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y luego otra vez dice, si no les sea tomado en cuenta. Aquí vemos el amor de un verdadero cristiano, ¿verdad? Cuando lo necesitaba yo mis hermanos en Cristo, nadie estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo. Me desampararon, dice, pero no les han tomado en cuenta. Dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Dicen que todos me desamparados, dijo Pablo, el Señor estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerza. Hermanos, no estamos solos, hermanos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Paul says in 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy 4, verse 16 and 17, Paul says, at my first defense no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them, but the Lord, Paul says, even though everybody left me, when I was being judged, when I was about to be condemned, Paul says, where everybody left me. But 17, Paul says, but the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Vamos a pasar por muchos sufrimientos, hermanos. Vamos a pasar por tribulaciones como cristianos, hermanos. Quizás seamos odiados, quizás seamos rechazados por ser cristianos, quizás seamos rechazados y odiados por nuestras familias, quizás, hermanos, seamos odiados y rechazados por nuestros amigos, hermanos. Pero el Señor está a nuestro lado. Amen. Amen. Even though we're going to go through a lot of tribulations, as Christians. We're going to suffer a lot of rejection. We might be rejected and hated by our family.
We might be hated and rejected by friends at school. But let me tell you, you're not by yourself. The Lord is by your side. Amen. Cuando pasemos por tribulaciones, hermano, dice el escritor de los Hebreos, cuando pasemos por tribulaciones, vayamos confiadamente al trono de la gracia. Vaya a Hebreos capítulo 4, going to Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. When we're going through tribulations, you're not by yourself. The writer of Hebrews says, go confidently to the throne of grace. Hebrews chapter 4, verse 14 through 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14, 16. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retenguemos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro, dice Dios. Acérquese confiadamente, que nada lo detenga. In Hebrews chapter 4, verse 14 through 16, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was all points tempted as we are, but yet without sin. Verse 16 is the key verse. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Don't think because you've sinned, you lost your salvation. Let us therefore come boldly to the throne of grace with confidence. Don't let nothing hold you back, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So we must come boldly with confidence. Don't let nothing push you back. You're a child of God and you mean so much to God. Somos hijos de Dios, hermanos, y realmente, hermanos, somos un pueblo santo, pueblo querido por Dios, nación santa, hermanos. Somos especiales para Dios, hermanos, y Él no quiere que nadie se pierda. So, en su gran misericordia dice Dios, vengan ante el trono de la gracia para encontrar socorro y ayuda en tiempo de necesidad. Busquemos a Dios, hermano, ahorita, hermano, que nuestro Dios pueda ser hallado, donde podemos recibir la misericordia de Dios, porque va a llegar un día, hermanos, aunque la misericordia de Dios, hermanos, es eterna, aunque la misericordia de Dios no tiene límite, hermanos, se nos va a llegar el día a nosotros, hermanos. Para nosotros sí va a haber un límite, la misericordia de Dios. Si no estamos aprovechando, hermanos, a lo máximo la misericordia de Dios, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. If we're not taking advantage right now, these days that we're living, taking advantage of the mercy of God, we're wasting our time. Even though God's mercy is eternal, even though God's mercy has no limits, it's going to come to a limit, it's going to come to an end for us. When we die, we stand before the judgment seat of Christ. We will not have a second opportunity. The mercy of God will come to an end for us. Let's take advantage of the mercy of God. Let's take advantage of the mercies of God. God is very merciful. Dios, hermanos, es bien misericordioso. Pero el punto número 3, hermanos, es nuestra obligación, dice el apóstol Pablo. Así como nosotros somos consolados por Dios, que nosotros consolemos a nuestros hermanos. It's our obligation, point number 3, that when we're comforted by God, we must help those and comfort our brothers that are weaker than us. Let's go back to 2 Corinthians chapter 4. Regresemos a 2 Corintios capítulo 1. Regresemos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, la segunda parte. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, la segunda parte, 2 Corinthians. The second part,
2 Corintios capítulo 1, versículo 4, la segunda parte del versículo. 2 Corinthians chapter 1, verse 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, hermanos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corinthians chapter 1, the second part, verse 4, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are also in trouble. Cuando viene, hermanos, la prueba a nuestra vida, cuando viene la tribulación a la vida del cristiano, hermanos, muchos cristianos comienzan a perder la fe. Muchos cristianos, hermanos, dejan de buscar a Dios. Muchos cristianos, hermanos, dejan de orar. When the trial comes to our life, when troubles come to our lives, struggles, afflictions, sometimes as Christians, that affects our faith and we start losing faith. We don't pray like we used to. We don't seek God like we used to. La fe, hermanos, muchas veces, hermanos, se comienza a debilitar. Porque viene la prueba del cristiano, hermanos, y ese cristiano no fue suficientemente fuerte para perdurar, hermanos, sabiendo que es una prueba. Se enfrían. Pierden su fe. Es nuestra responsabilidad, hermano, buscar a ese hermano que está débil en la fe. It is our responsibility to look for that brother, that sister that's weak in the faith. Tenemos que hacerlo, hermanos. El hermano comentaba en la mañana, miremos alrededor, ¿quién está fallando y por qué? ¿Quién no está aquí? Déjame apuntarlo. ¿Quién no vino para una llamada? Una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Consolar, hermanos, para consolar ahí, hermanos, en griego es parakletin. Paraklein. Hasta se me amarra la lengua. En griego es parakalein. Parakalein es la palabra en griega ahí, hermanos, que dice palabras de consuelo, palabras, hermanos, de ánimo, palabras suaves. The Greek word there to comfort is parakalein, which are words of comfort, words of encouragement. Las palabras de un hermano en Cristo, hermanos. Cuando uno está pasando por algo, déjame decir una cosa. Cuando uno está pasando por algo, hermanos, la palabra de un hermano en Cristo, eso, hermanos, ayuda mucho, hermanos. Cuando no necesitamos, hermanos, una oración. Cuando no necesitamos, hermanos, unas palabras de aliento. When you go through tribulation in your life, the words of a brother in Christ, the words of a sister in Christ, they're like medicine for our soul. The words of a brother in Christ, the words of a sister in Christ can heal the broken heart, can heal the soul. Go with me to Proverbs chapter 16. Vayan conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 24. Proverbs chapter 16, verse 24. Las palabras de un hermano en Cristo, hermanos, son medicina, hermanos, para nuestro corazón. Es medicina, hermanos, que sanan. Palabras que sanan. Dice Proverbios 16, 24. En Proverbs 16, 24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. In Proverbs chapter 16, verse 24, pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and the health to the bones. The words of encouragement, encouraging words of a brother, encouraging words of a sister in Christ are very uplifting. Don't ever be shy to call a brother in Christ. Que usted nunca le dé vergüenza de hablar a un hermano en Cristo. No le dé vergüenza. A veces tenemos, ay, pero ¿qué va a decir el hermano? ¿Y qué va a pensar de mí? Y después toda la iglesia se va a dar cuenta. Y a veces como que nos gana la vergüenza, hermanos. No, hermanos, somos una familia en Cristo, hermanos. Estamos aquí para ayudarnos. Que nunca exista la crítica. Que nunca exista que juzgar a mi hermano o mi hermana. Estamos para ayudarnos, hermanos. Estamos para consolarnos, animarnos. Porque estamos en la misma carrera. Estamos en la misma lucha. Amén. Estamos para ayudarnos, hermanos. No para criticarnos. No para juzgarnos, hermanos. Que eso quítese de la cabeza.
Si hay una debilidad en el hermano, si hay un defecto en la hermana, oremos por él, oremos por ella. Pero a veces somos bien rápidos para apuntar el dedo, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Todos pasamos por dificultades, hermanos. We all go through struggles. And we need the love and the comfort of a brother in Christ. Paul says, the way God has comforted you, go and do the same to a brother or sister that's going through a difficult time. Pablo dice, así como Dios te consoló a ti, ahora ve y tú haz lo mismo a un hermano o hermanita que está débil en la fe. Porque a veces, hermano, la prueba, hermano, eso tumba bastante el ánimo y la fe de un cristiano o una cristiana que está débil en la fe. Tenemos que observar, hermanos, seamos hermanos maduros y observar. Quitemos, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 31-32, que quitemos, hermanos, todo eso de nuestras vidas, toda la carnalidad, y seamos más espirituales, sobrellevando las cargas los unos de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Nos necesitamos, hermanos, como hermanos en Cristo necesitamos la consolación de uno de los otros. Amén. We need one another. We really do need one another. We are a family of Christ. We are the children of God. And because we are the children of God, we must be very sympathetic with one another. Okay? We got to be real sympathetic with one another because we don't know the struggles that my brother might be going through. We don't know the struggles that my sister might be going through. We all go through struggles. And we all need the prayer and the help of one another. Amen. Padre de misericordia, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, en la era cristiana, estamos viviendo bajo la misericordia de Dios. Si usted está aquí en esta mañana y usted todavía camina con su pecado, usted está caminando con el castigo encima. If you're here this morning and you live and you have if you have sin in your life, you're walking with that punishment on you. La paga del pecado es muerte, hermanos, pero es por medio de la misericordia de Dios que Dios quita ese pago, ese castigo, cuando nosotros veremos ante Él arrepentido. If you're here this morning, you haven't taken advantage of the mercies of God, we're wasting our time. We're wasting our time because the day is going to come when Christ comes that a door is going to be shut and the mercy of God is going to be no more for us. He's still going to be merciful because He's eternal. Va a venir el día, hermanos, cuando Cristo venga, hermanos, que se va a cerrar la puerta de misericordia en nuestras vidas. Estamos viviendo bajo la misericordia de Dios. Si hay pecado en su vida, le invitamos que pase. Confiese a Cristo Jesús como Hijo de Dios, arrepentido y sea bautizado para perdonar sus pecados. If you're here this morning and there's sin in your life, come up. Come up. Receive the mercy of God. Repent it, confessing Christ as Lord and Savior, being baptized for the remission of your sins. If you're here this morning, you want to do that, you can come up and we'll help you today. Si usted está aquí en esta mañana, quiere pasar y recibir la misericordia de Dios, ser perdonado para sus pecados, para la vida eterna, aquí estamos para ayudar. Que Dios le bendiga. God bless. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano Epi predicar su palabra en esta mañana, hermanos. Vamos a contar un canto. Canto la palabra hoy sembrada. Cantemos. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo
has sembrado con saber. No permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahogues las espinas de congoja y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Que es tu efecto muy profundo en la mente y corazón. Llevará consigo al mundo que le dé la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos